Vale, buenas. Bienvenidos nuevamente, ¿vale? Vamos como siempre a hacer un pequeño repaso del anterior bloque, perdón, del anterior módulo. Y vamos a ver dudas que hayan surgido. Así que es vuestro momento de ir preguntando dudas que se hayan quedado en el tintero o cosas que no hayan quedado claras en el anterior módulo, hayáis o no hayáis estado. Inclusive los que hayáis visto el vídeo a posteriori. ¿Se me oye? Sí. Vale, aprovechar para decirme ahora las dudas. Acordaos que en el módulo anterior estuvimos viendo el tema del enfoque y la nitidez. ¿De acuerdo? O sea que cualquier duda que tengáis con el enfoque y la nitidez, así como los modos de trabajo o las configuraciones iniciales que hemos visto, podéis hacerla. No obstante, yo aquí tengo apuntadas unas cuantas cosillas referentes al vídeo anterior y preguntas que me habéis hecho. Si queréis empiezo yo, ¿vale? Y ya, a ver si os surge algo, lo comentamos, ¿de acuerdo? Yo tengo no una duda, sino algo que me aclaraste viendo el vídeo. Es que me comentaron. ¿Me oyes? Sí, coméntala si quieres igualmente, porque hay gente que no ha estado en el anterior. Sí, yo no estuve, o sea, lo he visto después. No, estaba comentando que yo cuando hago foto de retrato Sí, y quiero, lo que me gusta es la nitidez, sí. pues de la cara, por ejemplo, y tal. Entonces, cuando quiero sacar esa nitidez, pero la quiero sacar de cuerpo entero, digamos que pierdo esa nitidez. Sí, Y un fotógrafo me dijo, bueno, pues lo que tienes que hacer es acercarte con el zoom, coges, ya lo diré, enfocas dándole a zoom y luego quitas zoom y reencuadras. Pero claro, eso viendo el vídeo vi que así también perdías nitidez por la variación del obturador. te cuento. El detalle es el siguiente. Ayer bueno, ayer no. Cuando vimos el otro módulo, comentaba que efectivamente cuando tú estás haciendo un cambio de zoom, lo que ocurre es que según en qué dirección lo hagas, tú cuando estás fuera del rango dentro del rango de distancia focal, ¿vale? Automáticamente pierdes el enfoque. Entendido como rango focal aquella distancia en la que el ojo humano teóricamente percibe algo como enfocado. Todo va limitado a cuánto tú amplíes una foto. Entonces aquí tienes dos inputs, en lo que comentas tienes dos inputs. Tienes por un lado el hecho de que cuando tú estás haciendo una fotografía de retrato, el objeto de interés que tú estás fotografiando, el mínimo cuerpo que va a aparecer normalmente va a ser un sexto del cuadro. Un sexto del cuadro es bastante grande como para que ese ajuste del enfoque puedas perder el tema de la nitidez, tanto de la nitidez como del enfoque. ¿Problemas que acaecen con este tipo de cuadro? Te pasa lo siguiente. Si estás fotografiando con un objetivo corto, de milimetraje corto, te ocurre que si tu objetivo está muy próximo, el rango de profundidad que tienes es muy corto, entonces es muy fácil que se te desenfoque la imagen. Es bastante habitual que tú tengas enfocado, por ejemplo, la parte de la nariz o el ojo, y la parte de atrás de las orejas, automáticamente ahí ya empiezas a perder el foco. Entonces tú ahí tienes que ver, sobre todo si es mujer o hombre, o si tiene el pelo o no tiene pelo largo, que le cubran sobre todo la parte de piel como las orejas, que es un indicativo muy fácil y rápido de detectar un desenfoque. Tienes que tener presente a qué parte vas a enfocar. Cuando veamos en el siguiente apartado el tema del diafragma, veremos que la profundidad de campo tiene un factor de relación en cuanto a la distancia de enfoque, que como dije en su día es una distancia exacta, ¿vale? Está medida, ¿vale? En metros, centímetros, etcétera, pero es una distancia exacta. Pues tienes una cantidad que es un tercio por delante enfocado y 2/3 por detrás enfocado. Por lo tanto, lo que te comentaba este fotógrafo referente a lo de hacer el zoom, mi recomendación, en vez de hacer eso, si la cámara que tienes, vamos por inputs, ¿no? Según lo que te permita la cámara. Si en primer momento, si tienes un live view, mi recomendación es que dejes el cuadro que tienes, utilices el live view y hagas una ampliación sobre el objeto de interés que tú quieres fotografiar, ¿de acuerdo? O la parte que tú quieras enfocar. Una vez que estás en esa zona, amplías con el live view. Cuando tienes ampliado con el live view, como estás viendo lo que quieres enfocar de cerca, tú ya puedes hacer un enfoque manual más afinado, sobre todo cuando estoy trabajando en estudio, que yo tengo el control
perfectamente de la persona que se está moviendo, o sea, lo que yo estoy fotografiando. No es como cuando estoy en la calle o estoy a una distancia más grande en la que yo no puedo controlar lo que estoy fotografiando. En el caso del estudio, mi recomendación es hacer dos fases. Una fase en la que tú hagas un enfoque utilizando el autofoco, simplemente para hacer un cuadro inicial y que veas el contenido de lo que quieres fotografiar. Y una vez hayas hecho eso, pases el autofoco a manual, utilices el Live View si lo tienes y hagas una ampliación sobre la zona en la que quieres realizar el enfoque, teniendo presente que has de tener un tercio por delante y un tercio por detrás enfocado de esa distancia. Y tienes que estar muy al loro de que el enfoque, intentar, sobre todo en retratos, a la persona no enfrentarla completamente con la nariz de frente. Y voy a decir por qué. De hecho, lo voy a dibujar para entender el concepto, ¿de acuerdo? Voy a dibujarlo para entender el concepto. ¿Vale? Si yo tengo una persona con la nariz, ¿de acuerdo? Tú imagínate que esta es la cabeza, ¿vale? Esta es la cabeza de la persona, ¿de acuerdo? Como siempre, mis dibujos son una maravilla. Creo que acabo antes con una forma, ¿vale? Ahí, vale. Imaginemos que esta es la cabeza, ¿vale? Bien, en esta cabeza, imagínate que tienes aquí la nariz, ¿de acuerdo? Y yo estoy fotografiando desde aquí, ¿vale? Aquí tengo mi cámara y aquí estoy yo fotografiando. ¿De acuerdo? Vale. Si yo enfoco aquí, ¿vale? Lo normal es que intente enfocar al ojo, ¿de acuerdo? ¿Por qué intento enfocar al ojo? Porque dado que tengo un tercio por delante y un tercio por detrás, a una distancia muy corta, imaginemos que esto, estamos hablando a lo mejor de 3 metros. Un segundo que uso el lápiz porque me estoy volviendo loco con el escritor este. ¿Vale? Ahí está. Vale, un segundo, que con el lápiz es más práctico. ¿Vale? Vale, imaginemos que estamos a 3 metros, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué problema tienes aquí? Que si yo enfoco aquí, ¿vale? Imagínate que estás a 3 metros, la profundidad de campo es muy breve. A lo mejor tienes esta profundidad de campo, ¿de acuerdo? Tú tienes esta profundidad de campo y como si el punto de enfoque es aquí, pues el doble por detrás, ¿vale? Atento porque las orejas de la persona las tienes aquí. Entonces, si la persona tiene pelo que le cubra las orejas, en el pelo se va a notar mucho menos ese desfase de foco. Sin embargo, si las orejas las tiene completamente visibles, esto se nota muchísimo. Opciones, ¿vale? Una de las opciones que tienes es que cuando vayas a fotografiarlo, en vez de hacer la foto completamente frontal, siempre y cuando la intencionalidad de la foto te lo permita, ¿vale? En vez de hacer eso, a la persona la fotografíes ligeramente torsionada. Perdón. ¿Vale? Que la fotografía es ligeramente torsionada. ¿Con qué objetivo? Al estar la nariz aquí, ¿vale? Al estar la nariz aquí, ¿vale? Si yo enfoco aquí, aquí ya tengo una línea, la línea de foco, ¿vale? Ya me está entrando el enfoque, teniendo por detrás esos dos y me entra este lado. Esta oreja no se ve y esta podría estar dentro del foco sin que se note. ¿Entiendes la idea? Eso es un detalle. Otro detalle, en vez de utilizar esto y quedarte a 3 metros, ¿vale? Otra idea, sobre todo si es un primer plano en la que tú tienes el cuadro, ¿vale? Y tú vas a hacer un primer plano, ¿vale? En el primer plano la cabeza, ¿vale? Más o menos una cosa así, ¿vale? Aquí estaríamos en un primer plano, ¿vale? Pues como a esto, una de las formas que puedes hacer esta toma es quedándote más lejos con la cámara, ¿vale? Y utilizando un objetivo tele, ¿de acuerdo? Si yo utilizo un objetivo tele, aproximadamente te recomiendo entre 120 y 200, no más de 200, ¿de acuerdo? Intentar conseguir el cuadro. Con esto que te evitas, al utilizar esto y tener que estar a una mayor distancia, lo que te permite el estudio, sobre todo si es fuera, te permite más este juego, ¿vale? ¿Qué consigues? Consigues que esta fotografía, ¿vale? La profundidad de campo la amplíes y no tendrías a lo mejor estos 7-8 centímetros, pues tendrías a lo mejor tranquilamente 15 o 20 centímetros, que con 20 centímetros te entra prácticamente toda la cabeza enfocada. Eso si no tuvieras el Live View. A tener en cuenta esos dos factores. ¿Me sigues? ¿Vale? Sí, gracias. ¿Vale? Es una de las formas con las que puedes enfocar. Lo que te dice hacer zoom tiene una pega, porque cuando tú realizas ese zoom que te comentaba, que lo explicamos en la otra vez, si tú tienes esto, ¿vale? Esto es tu distancia focal,
Y imaginemos que estamos trabajando sobre una F fija, ¿vale? Y tú tienes una F, vamos a poner de 8, ¿de acuerdo? Tengo una F de 8, ¿vale? Una F de 8 implica que esta es mi distancia focal, perdón, mi profundidad de campo, vamos a poner que esta es mi profundidad de campo, ¿de acuerdo? Y esta mi distancia focal, para entender el concepto, ¿vale? Esta es mi distancia focal y esta mi profundidad de campo. Vale, ¿qué me está diciendo este F8? Pues nada, que los 8 anillos que entran aquí. Bien, la distancia, esta distancia focal que me está diciendo que yo tengo, este es mi punto de enfoque, vamos a poner que lo tienes a 1,5 metros, ¿vale? Y tengo pues una distancia aquí enfocada y otra distancia aquí enfocada, siendo esta 1/3, ¿vale? Y esta 2/3. Hasta ahí bien, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Que cuando esto, ¿vale? Imaginemos que tú estás, ¿vale? Imaginemos que tú estás utilizando 24 milímetros, ¿vale? De focal, ¿vale? Tu focal es 24 milímetros. Ahora supongamos que esta 24 milímetros de focal, que tú tienes un F8 y no variamos el F, ¿de acuerdo? Y pasamos de 24, ¿vale? Pasamos a 50, ¿de acuerdo? Pasamos a 50 milímetros. ¿Eres capaz de decirme qué ocurre con este valor F? Que varía al darle zoom. Vale, ¿qué es que te está diciendo eso que varía? ¿Cómo varía si yo lo paso a 50? No te digo exacto, una cosa aproximada. No te sabría decir. Pero dime, ¿sube o baja? Subiría. Subiría, ¿vale? Aproximadamente te subiría a 16, ¿vale? No exacto, pero aproximadamente, ¿vale? Vale, tenemos que F ahora en este caso con 50 milímetros es 16. Como bien sabemos, aunque todavía no lo hemos dado, pero muchos ya lo sabéis, ¿vale? O a un mayor F, la profundidad de campo se ve ampliada, ¿de acuerdo? Bien, pregunta, ¿el diafragma ha variado? ¿Hemos variado el diafragma de aquí a aquí? La apertura, dices. Sí, claro, ¿la apertura ha variado? Claro. No, Sí, sí. no ha variado Vamos a para ver. nada. Hay que entender una diferencia entre lo que es el valor F y lo que es la apertura real. ¿Cómo entender esto? Cuando yo tengo el diafragma, ¿vale? Y lo tengo así, ¿vale? Suponiendo que esto es F8 en 24 milímetros, ¿vale? Cuando yo paso estos 24 milímetros, los paso a... Sí, a 50, eso Cuando te los paso a entendía. 50, ¿vale? Vamos a poner presuntamente que se quede en un F16, ¿vale? Esto que es la apertura, el concepto real de apertura, no el valor F, sino el concepto real de apertura, está exactamente igual. ¿Eso lo sabías? No. ¿Vale? De hecho, haz la prueba con la cámara. Apúntala hacia ti, la puedes apuntar hacia ti, quedarte mirando de lado con una linterna el diafragma, pones un diafragma fijo, mueves el zoom, ¿de acuerdo? Y en esta condición que te acabo de poner, ¿vale? Mueves el zoom y esto, lo que es la apertura en sí, no se va a mover. Va a quedarse igual, ¿vale? Esto lo entenderemos mejor cuando veamos el apartado de diafragma del siguiente módulo, ¿vale? Del módulo 4, ¿vale? Lo explicaré más en detalle. Pero para tener un avance, que sepas que cuando tú estás haciendo esta modificación, lo único que estás haciendo es ampliar la distancia focal que hemos dicho que era esta, ¿vale? Esta distancia focal proviene de que coge esos pequeños anillos que forma el diafragma, los pone uno al lado de otro, como siempre dibujo como el culo, ¿vale? Y pone 8 anillos en serie. Si yo cojo la distancia focal y la multiplico por 2, esta cantidad de anillos entra 2 veces. Y de ahí sale el valor de F. No tiene nada que ver el valor de F con la apertura real, ¿vale? Y esto es algo que mucha gente no sabe. ¿Qué pasa? En este caso, en el que F se amplía, cuando yo cierro el milimetraje, la profundidad de campo, al aumentar el F, también se amplía. Es decir, que ahora llega hasta aquí. ¿De acuerdo? Llegaría hasta aquí. Vale. Ahora veamos el caso a la inversa, que no funciona igual. ¿De acuerdo? En el caso a la inversa, que es un caso que por el que te digo que no es una buena técnica hacer eso, ocurre lo siguiente. En este mismo caso en el que hemos dicho, en el que yo tengo un F16, vamos a ponernos que ahora te has quedado en los 50 milímetros porque has cogido tu cuadro, has cogido este cuadro con 24 milímetros, ¿vale?
Pero para enfocar este apartado has decidido coger el cuadro y pasarlo a 50 milímetros para hacer el enfoque de aquí, ¿de acuerdo? Eso lo entendemos, ¿no? Bien, pues como has pasado a 50 para hacer este cuadro, lo que ha ocurrido es que el F ha pasado de 8 a 16. Problema. Imagínate, tú en este caso, el foco está aquí, ¿de acuerdo? Ahora pasa lo siguiente. Imagínate que en vez de... Este es el foco de la distancia que tú estás enfocando, ¿vale? Esta es tu profundidad de campo. Pero imagínate que el objeto de interés que tú quieres tener enfocado, tú enfocas, esto es una distancia fija de enfoque, y tu cabeza en el primer cuadro estaba aquí, comprendida entre este arco. Aquí estaba comprendida la cabeza, está enfocada porque está dentro del cuadro. Ahora imagínate que has sacado la foto, has hecho la ampliación a 50, ¿de acuerdo? Y tú tienes toda esta profundidad de campo, ya no tienes... Voy a cambiar el color porque si no, esto es una locura, ¿vale? Vale. Rojo mejor. Vale. Esta es la primera que tenías, ¿vale? Esta es la primera que tenías, ¿de acuerdo? Bien. Entonces ahí está comprendida todo lo que es la longitud de la cabeza, todo lo que es esta línea de la cabeza, ¿de acuerdo? Y está enfocado. Bien, ¿qué ocurre? En el segundo caso en el que tú has hecho la ampliación a 50 milímetros, ¿de acuerdo? Si la cabeza la tienes comprendida aquí, en 50 milímetros está enfocada. El enfoque no es preciso, el autofoco no es preciso, ¿de acuerdo? Y menos cuando son objetos pequeños. El autofoco tiene muchos fallos, ya los explicaré cuando veamos las técnicas de enfoque, pero tiene bastantes fallos, no es 100% preciso, y el ojo humano tampoco. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes en 50 milímetros, esto ya serían 50 milímetros, que es esta línea, ¿vale? En 50 milímetros, como la profundidad de campo que yo tengo va desde aquí hasta aquí, sí que lo tengo enfocado. Pero ¿qué ocurre? Cuando baje del 50 milímetros al 24 milímetros, el F cambiará y la profundidad de campo también cambiará y volverá desde aquí hasta aquí. ¿Qué ocurre? Que solo tendrás enfocado esto. Digamos que sería este primer perfil de la cara, teniendo todo esto desenfocado. ¿Entiendes la idea? Sí. Por eso el concepto de fotografiar haciéndolo del zoom tiene su peligro, ¿vale? Es una técnica como otra cualquiera, pero hay que entender que esto en ambas direcciones, según cómo tengamos el F, según la apertura que tengamos, que ya lo veremos, pueden ocurrir el caso en el que F varía hacia un lado y hacia otro. Pero si tú tienes partes de 24 milímetros con un F8 y pasas a 50 milímetros, automáticamente el F va a ponerse en F16. Sin embargo, si tú empiezas en 50 milímetros y pones F16, si tu cámara, si tu objetivo, vamos a poner que es un 24-50, vamos a poner que tengas un objetivo 24-50, ¿vale? Que tienes un 24-50, donde sus Fs es 2,8, ¿vale? 2,8 y 16, ¿de acuerdo? Como 16 está contenido dentro de la F que puede coger, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estos valores son mixtos. Me explico. F16 es el valor que tiene el objetivo en 50 milímetros. Es ¿vale? El objetivo mínimo, no sería esto, realmente sería... vamos a poner que serían 5,6 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo el mínimo en 2,4 y el máximo en 50. Pero cada milimetraje extremo tiene dos valores, su valor mínimo y su valor máximo. Me explico. 24 milímetros en su valor mínimo de F es 2,8. Pero su valor máximo de F a lo mejor es 11. Mientras que el valor de 50 milímetros, como te viene en el objetivo, serían 5,6. Pero el valor máximo sería 16. ¿Qué pasa con esto? Que hay momentos, normalmente cuando haces este movimiento, el F, en lo que es la apertura real, no se ve alterada. Pero sin embargo, si yo parto de 50 milímetros y pongo yo el F16, ¿vale? Yo pongo F16, ¿vale? Teniendo en cuenta que el F máximo de 24 es 11, cuando yo esté fotografiando aquí y haga el cuadro en 50 milímetros con F16... ¿de acuerdo? Si yo vuelvo hacia atrás a 24 milímetros, van a ocurrir dos cosas. Primero, al variar el milimetraje, la profundidad de campo va a variar. Y segundo, el F máximo va a dejar de ser 16 y
bajará a 11, que es lo máximo, pero ya no sería que baje a 11 por los círculos, aquí te estaría bajando a 11 directamente de aquí, porque es su máximo real y no puede contener ese máximo. Es más, con 16 lo tendrías muy cerrado, aquí volvería a 11. No sé si me explico, ¿de acuerdo? De hecho, ¿cómo verlo? En vez de usar el máximo, utilizas, por ejemplo, 14 y se ve perfectamente. Con 16 no, porque lo mantendría, pero con un número intermedio se cerraría y se quedaría en 11. ¿Vale? Se cerraría el diafragma a 11. 14 no está completamente cerrado. ¿Entiendes el concepto? 14 no está 100% cerrado el diafragma. En 16 estaría el máximo. 14 cuando lo reduzco, como 11 es inferior a 14, para intentar alcanzar este mediometraje lo que va a hacer el diafragma es cerrarse. Una vez pases de 14 a 11, es decir, de 50 a 24 milímetros. No sé si eso te... si esa idea la has pillado. ¿Vale? Es un poquito complicado, lo suyo siempre es probarlo in situ con la cámara y hacer pruebas. Yo siempre insto a que la gente haga pruebas, ¿de acuerdo? Porque esto son cosas que hasta que las ves y las practicas no te queda la idea clara. Y una buena práctica que le haremos, ¿vale? Será lo de ver cómo se ve afectado el F en función del milimetraje y del cuadro y distancia a la que tú estés enfocando, ¿de acuerdo? Vale, ¿más preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Vale, cuento yo. Referente a lo que dije en el otro módulo, que comentaba que la mejor nitidez está en el centro de la imagen, ¿de acuerdo? Os comentaba en la otra ocasión que la máxima nitidez de... ¿Vale? La máxima nitidez de una imagen está en el centro. Si os acordáis cómo expliqué, ¿vale? Dentro de mi cuadro de la imagen, ¿de acuerdo? Ahí tengo aquí el cuadro de imagen. La máxima nitidez. Por favor, cortad ese micrófono, por favor. ¿Veis? El que tenga el micrófono puesto que lo traiga. Ah, vale. Vale, Laura, que tenías ahí el micrófono puesto, ¿vale? Vale. ¿Me oís? Sí. Sí, sí, yo hice una pregunta ahí por texto, disculpame, pero ahí no puedo ocupar el audio todo el tiempo. Dime, dime. Para no cambiar de tema, nomás te decía. Pregunta. Bueno, lo que preguntabas en el caso de mi lente 70-200, que dice que es L4, es F4 en todo el trayecto, o sea que al hacer zoom puedo mantener el F, y creo que esa es una virtud que trae la lente. No. Internamente, el dibujo que vos hiciste sigue siendo todo lo mismo. Vale, a ver, el tema ese del F4, ¿vale? No es una virtud del objetivo, lo tienen todos los objetivos, ¿vale? Es una función relevante a que te está diciendo F4, te está diciendo de que... Perdón, ¿es un fijo o un variable lo primero? Tal vez no me expliqué bien, es un 70-200 Vale, un variable. que dice que al hacer zoom mantiene el F, no me va a bajarlo. Y lo ocupo así, digamos, yo no me tengo que preocupar cuando hago zoom de que la foto me va a quedar más oscura, digamos. Sé que que los valores van a seguir estando iguales, digamos, tanto de ISO, de diafragma y todo. Por eso Pregunta. decía que era como una virtud, no sé. Vale, vamos a verlo. Tranquilamente, vamos a verlo. Nos metemos aquí. Vale.
Es un Canon 70-200 L4 sin Vale, un segundo. estabilizador de imagen. Vale, un segundo. Vamos a verlo tranquilamente. Vamos a ver cuál es el factor que tiene esa lente. Dime qué cámara utilizas. ¿Es una Canon 6D o es una 60D Vale. con el 70-200? Vale, pues vamos a buscar ese objetivo. Hemos dicho que es una Canon, ¿correcto? Es un objetivo Sí. Canon. Vale, dame un segundo que esto va a su ritmo. Vale. Vale, vamos a darle tiempo. Vale. Hemos dicho que es un Canon. 70-200. 70 y hemos dicho que 200, ¿no? Vale. Sí. En Canon el 70-200-28 es el más conocido que casi todos quieren, pero el mío es F4, no es 2.8. Vale, no, este es el que comentas tú, el 2.8, ¿correcto? Vale, y, Así es. y el que dices que tienes es este. Ese, sí, Vale. así es. Vale, me dices que lo tienes montado sobre una... Canon 6D. Vale. Bien. Vale, efectivamente es un objetivo de focal fija. Vale, este objetivo trabaja con una construcción completamente diferente, ¿de acuerdo? No es como otros objetivos, ¿de acuerdo? Es un objetivo que lo que lleva es un conjunto diferente que la mantiene constantemente la distancia focal, ¿de acuerdo? Por eso te está dando constantemente un F. Por si no quedó claro en la otra vez, recordar que la distancia focal es la distancia que hay desde el plano del sensor hasta el diafragma. ¿Qué es lo que hace este objetivo en concreto? Que su diafragma es un diafragma fijo, es decir, el diafragma está quieto. Los conjuntos móviles no contienen el diafragma. ¿Entiendes? ¿Me sigues la idea? Si vemos Sí. Vale, lo que quiero decir es que si vemos un objetivo, ¿vale? Si vamos a ver el interior de un objetivo... no. Dejadme un segundo que busque... Pero se puede entender como que es una virtud de la lente. Sí, Hasta puede salir. sí, en ese caso estamos hablando de que es una cualidad específica del montaje, la construcción, digamos, la construcción que tiene el objetivo en sí, ¿de acuerdo? Vale, déjame un segundo que enseñe el interior para entender esto. Ahí, vale. Estamos hablando del interior de un objetivo, un segundo, que tengo por aquí, a ver, que se vea un objetivo por dentro, si es posible. Bueno, no hace falta, tenemos uno aquí, un segundo. Tenemos uno abierto aquí. No, en esta no es, lo tenemos uno abierto aquí. Más que nada lo estoy buscando porque quiero que la gente lo vea por dentro, ¿vale? Para entender lo que estoy diciendo. Bueno, esta imagen me sirve para la idea, ¿vale? Construcción de un objetivo por dentro, ¿de acuerdo? ¿Ves que aquí el objetivo, si os fijáis, viene marcado el diafragma, ¿lo veis? Vale, esto es un objetivo normal y corriente, ¿vale? Un variable normal y corriente. ¿Qué ocurre con el variable normal y corriente? Tenemos el plano focal aquí, ¿de acuerdo? Y si veis, estas dos líneas que vienen marcadas aquí es el diafragma, ¿de acuerdo? Son los anillos del diafragma. Bueno, pues las láminas, perdón. Si veis, cuando se mueve el conjunto óptico, ¿vale? Cuando se mueven los conjuntos ópticos, el diafragma se desplaza. ¿Veis la idea, no? El diafragma se desplaza. Bueno, los objetivos de formato IF, ¿vale? Lo que hacen es que esto no está aquí, sino que está aquí o detrás de todas las lentes o delante de un conjunto de lentes, ¿vale? Que no realiza movimiento. Y como bien dices, es una cualidad específica de ese objetivo, ¿vale? Que te permite tener F en todo el rango focal. ¿De acuerdo? ¿Entendéis todos la idea? Vale, en el caso ese que acabas de comentar, efectivamente, todos los detalles que hemos visto no afectarían a ese objetivo en concreto. Tiene sus ventajas y tiene sus pegas. Porque por ejemplo, para querer jugar con determinadas técnicas fotográficas, tendrías que ir tirando de los otros dos elementos que te varían, dos o tres, ¿vale? Elementos que te varían la profundidad de campo. Ya no podrías barajarlo con el diafragma. El diafragma varía la profundidad de campo. En tu caso ya no puedes variar
el diafragma con la profundidad de campo. Tendrías que variarlo con el milimetraje. El milimetraje entendido con la distancia de milimetraje, que en este caso es fijo, con un variable en este objetivo variable es fija, pero en un objetivo variable el milimetraje también cambiaría el F. Tendrías que jugar con la distancia y con el punto de enfoque. ¿De acuerdo? Lo mismo te pasará, no sé si has probado hacer bokeh con ese objetivo, que resulta complicado, salvo que enfoques muy cerca. ¿Me equivoco? Sí, puede ser, sí. ¿Vale? Porque en ese caso de un objetivo... miento, rectifico lo que acabo de decir, me he equivocado, perdón, rectifico, estamos hablando de un F4, no estamos hablando de un F por encima de 8. F4 te resultará a distancias aproximadas de menos de 20 metros, te resultará fácil que las luces que hay en un fondo, sobre todo en nocturna, que te generen una especie de bokeh, ¿de acuerdo? Sin embargo, te costará más a distancias cortas tener mayor profundidad de campo. Refiriendo, por ejemplo, a un 18-55 o un 70, como bien tienes el 70, si enfocas a una distancia de unos 20 metros, podrías tener enfocado tranquilamente de los 7 metros hasta los 14, tendrías aproximadamente unos 21 metros de profundidad de campo. Sin embargo, con ese objetivo, cerrando un diafragma, ¿vale? Eso con diafragma. Si cerramos más a tope el diafragma, que aproximadamente sería cerca de 11, ¿vale? La profundidad de campo podría incluso ampliarse por detrás a unos 25 o 28 metros. En el caso de un objetivo, por eso te digo que tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso de un objetivo IF que es de focal, perdón, de un valor F fijo, al no poder variar esa profundidad de campo con el F, en este caso la única manera que tendrías de aumentar la profundidad de campo sería enfocar más lejos, es decir, desplazarte tú más lejos. No sé si me sigues. Es decir, tener más objetos enfocados dentro de tu plano. ¿Entiendes la idea, no? Tiene sus ventajas en cuanto a que la cantidad de luz entrante es constante, ¿vale? Sí que entra una luz constante, pero la pega que tiene es que la profundidad de campo cuesta mucho más trabajarla. ¿Vale? Todo objetivo tiene su punto fuerte y su punto malo, lógicamente. ¿Vale? ¿Más preguntas? Vale, como comentaba, referente a lo de que el punto central es el punto más enfocado de una lente, ¿vale? Es el punto de mayor enfoque y nitidez, ¿de acuerdo? Y donde hay, en teoría, menores distorsiones, aunque el barril y el cojín suelen afectar principalmente al centro, ¿vale? Pero descartando esos dos, el punto central es donde más nitidez hay. Pero no comenté un detalle específico. Es en todos los casos menos en uno, en un tipo de objetivo, que lo visteis el otro día. Exceptuando... No me deja, pues nada, lo cambiaré. A ver si me deja. Pues no le apetece verlo. Vale, ¿os acordáis el objetivo catadióptrico que os enseñé el otro día? Sí, ¿os acordáis el objetivo catadióptrica que os enseñé el otro día? Ese objetivo, ¿vale? Tiene la pega, ¿vale? De que no puedes... ¿vale? Lo voy a ver si... Es que con la imagen pequeñita ahora mismo no está activo y no se ve muy bien. Este objetivo, ¿vale? El que os enseñé el otro día, que tiene... Ya sé que la imagen se ve pequeñita. El objetivo que tiene el centro cubierto, ¿de acuerdo? En este caso, en este objetivo, la mayor nitidez no la tiene ahí. La mayor nitidez, ¿vale? De este objetivo, teniendo en cuenta que el centro del objetivo está cubierto, ¿vale? El punto de mayor nitidez es viendo que el centro está tapado, es decir, esta parte no existe objetivo, porque tiene, aquí es donde hace el rebote, ¿vale? Y luego tiene el otro círculo, ¿vale? Que es el círculo del propio... A ver si me deja ahora, a ver... ¿Vale? El círculo propio de cualquier objetivo, ¿de acuerdo? Ahí. ¿Vale? Bueno, para que entendáis la idea es suficiente, ¿vale? El círculo propio, bueno. ¿Cuál sería el punto? Esto sería un poquito... El del centro sería más grande, ¿vale? ¿Cuál sería el punto de mayor nitidez en este objetivo catadióptrico en el que el centro está tapado? Sería la distancia media entre aquí y aquí, evitando tanto las distorsiones como las difracciones. Es decir, en el círculo contenido dentro de esos dos, ¿de acuerdo? Aproximadamente en el círculo que habría en el medio, ¿de acuerdo?
más o menos el círculo del medio. Ese sería esta línea de aquí, es decir, dentro de mi cuadro, la única línea que estaría enfocada, ¿vale? O sea, de máximo nitidez sería este círculo, es decir, dentro de mi propio cuadro solo sería esta franja. ¿Veis la idea? Solo sería esta franja. ¿De acuerdo? ¿Cómo podéis probar esto? Mismo con lo que acabamos de ver ahora de la página que nos hemos metido aquí de DxOMark. Aquí, ¿vale? Aquí, conforme ponéis el objetivo, una forma de saber las distorsiones que va a tener un objetivo, os metéis aquí en DxOMark, os vais al apartado de los test, ¿de acuerdo? Perdón, rectifico para atrás. Vale, ahí. Mesures, vale, ahí, mesures, perdón, que me había equivocado, ¿vale? Si os venís aquí a distorsión, ¿vale? Aquí os va en el grid, podéis ver perfectamente las distorsiones, ¿de acuerdo? Conforme vais pasando por los milimetrajes, no sé si se aprecia, voy a ampliar el cuadro para que lo veáis, ¿vale? Si os fijáis, según la focal que tengáis, veis que cambia, ¿correcto? ¿Lo veis? No sé si se aprecia en vuestras pantallas. ¿Vale? Aquí, que sería 135, ¿vale? Aquí que sería 135, si vemos entre 100, pues 100. Si veis 100, parece que 100 está aproximadamente 100% alineado, ¿vale? Pero el centro, si fijáis, la cruceta del centro siempre se va a mantener en el centro, independientemente de la distorsión. La distorsión empieza del centro hacia el extremo, ¿vale? Aquí, si os fijáis, hace cojinete, ¿vale? En el que se ve comprimido el centro, pero el punto central sigue siendo el mismo, ¿vale? Y en 70, ¿vale? Me crea el barrilete, ¿de acuerdo? Donde la imagen es como hacen los... ¿vale? Lo diré. Bueno, lo que hacen los objetivos de focal muy corta. Ahora mismo no me sale el nombre, ¿vale? Aquí podéis ver todo, que es una página que os recomendé los primeros días, podéis ver toda la aberración cromática. Por cierto, este objetivo tiene muy poca aberración cromática, diría que es excelente en cuanto a aberración cromática, muy limpio. Si veis este objetivo, te está diciendo, esta es la franja desde de aberración 0 hasta aberración 30, ¿vale? Es cuánto se va a generar esos colores en los bordes, ¿vale? Para que entendáis lo que es la aberración cromática sería esto, ¿de acuerdo? Esto es aberración cromática. ¿Veis este rosa de aquí? ¿Vale? Esto es aberración cromática. ¿De acuerdo? Vale, pues este objetivo tiene, en la configuración, vamos a verlo en 74, tiene muy poca aberración cromática, ¿vale? Y en 32, si os fijáis, no sé si se aprecia, variando el F, no sé si se aprecia que de 4, con el F4, ¿vale? No tiene apenas distorsión. ¿Estás seguro de que tu objetivo no... bueno, es el F fijo constante? ¿No lo puedes variar de ninguna manera? No, lo varío al F, lo puedo variar totalmente. O sea Digo que... que cuando hago un acercamiento, un zoom, él mantiene el F, no me cambia automático. Ah, vale, vale. Seguimos con la idea de que puede mantener el valor de F en todo el rango, vale. No tiene nada que ver con que tú sí que puedas hacer variaciones del F. Claro, es que aquí me pone... Claro, yo puedo hacer variaciones tranquilamente. Vale, Sí. vale. Es que he visto objetivos que tienen F fija todo el objetivo. Lo que pasa es que un variable es bastante extraño. ¿Vale? Correcto, de hecho te llega hasta 32. ¿Es correcto? Vale. Pues aquí podéis ver, también podéis ver el tema de esto rojo, por ejemplo, te está diciendo que cuando estás trabajando en Fs cercanas a 22, ¿vale? Tiene mucha pérdida en cuanto a la calidad y nitidez de la imagen, ¿vale? Esto con el tiempo, esto hay que trabajarlo mucho porque requiere mucho entendimiento, pero es como el viñeteo. Aquí te está diciendo cuánto viñeteo, si ves el mapa, te van a aparecer unos círculos, los círculos típicos de cuando estamos sacando fotografía nocturna. Aquí no se ve mucho porque es bastante blanco, bastante limpio el objetivo, pero si nos vamos, ¿vale? En F32 desaparece prácticamente por completo, pero en F4, si veis aquí en las esquinas empieza a aparecer viñeteo. El viñeteo es el clásico que veis, ¿vale? ¿Veis aquí en los bordes?
No sé si se aprecia. Aquí se aprecia mucho más. Cuando estás en 200 milímetros f4, este mineteo te está diciendo de que te está generando en las líneas. ¿Cómo se nota esto muchísimo? Cuando sacáis una fotografía nocturna, muchas veces os ha pasado de ver en el cielo como franjas circulares, ¿correcto? ¿Me seguís todos con qué me refiero con esas franjas circulares? ¿Sabéis a qué me refiero? Sí, sí, sí. Esos halos, los halos esos circulares que salen en el cielo, sobre todo cuando trabajo con ISOs altas o trabajo con un objetivo que no tiene mucha calidad, ¿vale? Se nota muchísimo estos círculos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que marca en el cuadro donde genera estos círculos? Lo podéis ver aquí, ¿vale? Esto es una manera de testar un objetivo y saber si ese objetivo es el adecuado para mi cámara. Siempre os recomiendo que antes de comprar un objetivo vengáis aquí, pongáis dos pestañas con los dos objetivos que os queréis comprar o los tres objetivos que os queréis comprar y hagáis comparaciones con vuestra cámara, ¿de acuerdo? Siempre os recomiendo que antes de compraros cualquier objetivo vengáis aquí y veáis los test de calidad, ¿de acuerdo? Vale, eso referente a lo que os estaba comentando de que ¿Sí? Sí, sí. Sí, también, también. De todos modos, eso es calculable. Ahora os diré cómo se mira. Cuando veamos el apartado de concretamente el de diafragma, os diré exactamente, bueno, cómo se calcula el punto de mayor nitidez de un objetivo, ¿de acuerdo? Que no es como se cree la gente con el F... estoy hablando de nitidez, ¿eh? Nitidez y enfoque. No es con el F completamente abierto. Eso es un error que cree mucha gente. La mayor nitidez y el mayor enfoque no se consigue con el F completamente abierto, y mucho menos con el F completamente cerrado, pues tendría distorsiones, lo cual me quitaría la nitidez, ¿de acuerdo? Aparte de distorsiones tendría refracciones, difracciones, etcétera, 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 ¿vale? Hay un término intermedio donde la mayor nitidez se ocurre ahí, ¿vale? Lo veremos cuando veamos diafragma. Vale, continuando con preguntillas que me han hecho, había mucho interés, porque ha habido discusión, había mucho interés con la pregunta de qué es el enfoque cromático, ¿vale? El enfoque por aberración cromática. El enfoque por aberración cromática es algo sacado de la manga, ¿vale? No es una cosa que conviene explicar, pero sí que quiero que tengáis la idea, ¿vale? Cuando yo estoy enfocando algo, ¿veis la luna que estoy enseñando? ¿Veis esta imagen bien? ¿Veis? Escribidme porque si no, no me entero de si me estáis... Vale, vale, ok. ¿Veis que aquí tiene una franja amarilla que está por dentro del contenido de la luna? Y aquí tiene una franja rosa que está por fuera del contenido de la luna. Bueno, si nos vamos a las imágenes ¿vale? Posteriores y anteriores, ¿vale? Me fumo el NEF, ¿vale? Esto nada porque tiene destello, nada, aquí. ¿Veis? ¿Vale? Te crea esto. Estos son aberraciones cromáticas, ¿de acuerdo? Esto está más todavía, veis que este anillo es exageradísimo, ¿vale? Bueno, ¿qué es enfocar por aberración? Pongo el caso de la luna porque es el caso más fácil, ¿vale? Es muy sencillo. No voy a enseñar ahora exactamente cómo se hace, pero sí que tengáis la idea. El enfoque por aberración consiste en que yo con el Live View, ampliando la imagen o bien sacando la foto, ¿vale? Veo este contorno, ¿vale? Con una exposición ligeramente alta, ¿vale? Veo este contorno. Con este contorno yo puedo saber si mi foco, o sea, mi punto de enfoque, está por delante o por detrás de la luna. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sé? Porque cuando esto está, según el color que tenga y si es rosas y amarillos, está el enfoque por detrás. Espero no equivocarme, si me equivoco lo corregiré el próximo día. Y si está verdes y azules, está por delante. ¿Vale? Entonces, de esa manera tú puedes manualmente girar el anillo e ir ajustando hasta que consigues tener el enfoque correcto de la luna, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, como veis, se ve todo el perfil de la luna, ¿vale? ¿Ok? Entonces tú vas ajustando hasta que consigues... ¿Vale? Se me ha cerrado la imagen, muy bien. Creo que la tenía aquí. Aquí, ¿vale? Aquí. Esta nada, que está desplazada. ¿Veis el halo este? Este es el halo que os estaba comentando antes, ¿vale? El halo que genera la imagen. ¿Vale? Vale, ahí estamos.
¿vale? Si os fijáis en esta imagen, ¿vale? Si os fijáis aquí, ¿veis que ya no hay esa aberración cromática? Bueno, mentira. ¿Veis que aquí se ve ligeramente verde? Vale, ahora te está diciendo que el enfoque está por delante, ¿de acuerdo? Aquí está azulada, aunque apenas se aprecia. Si os fijáis aquí está ligeramente azulada, ¿vale? En la parte superior, y en la parte inferior está verde, ¿vale? Pues esto que te está diciendo, te está diciendo de que no lo tienes enfocado, ¿correcto? Bueno, pues cuando esas aberraciones desaparecen, cuando consigues hacer desaparecer esas aberraciones, es cuando tendrías la imagen enfocada. Y eso es lo que sería el enfoque por aberración cromática. La idea os ha quedado, aunque aún no he explicado cómo se hace, pues de hecho no va en este contenido, pero la idea se os ha quedado, ¿no? De cómo funciona. Me refiero que alguno dirá, qué tontería, ¿no? Utilizar un defecto óptico para enfocar. No es que sea a ver, evidentemente es un defecto óptico, pero como fotógrafo, entendiendo los conceptos de los defectos ópticos, en vez de simplemente fotografiar con el autofoco o manual, existen muchas otras técnicas. La idea se trata de intentar tener el mayor abanico posible de técnicas, ¿vale? Para que yo pueda aplicarla cuando yo lo necesite o cuando yo pueda aplicarlas, ¿de acuerdo? Esa es la idea, que tener versatilidad de técnicas. Eso me permitirá poder afrontar muchas tomas complejas, ¿de acuerdo? Sobre todo la luna, que hay gente que le cuesta muchísimo enfocar la luna, pues una buena técnica, si tienes el Live View, es hacer la técnica esta de aberración cromática. Es una buena forma de hacer un enfoque correcto, ¿de acuerdo? Otra que me han preguntado también es cómo sacar ojos claros. Correcto, ¿vale? No hay que despreciar una técnica porque no la entendamos o porque parece como, no sé, como rara, ¿no? Yo siempre insto a que vosotros mismos hagáis la prueba y que veáis que es real. Que de hecho cuando las aberraciones cromáticas, una de las normas de la aberración cromática es que cuando la imagen se desenfoca, aumenta o se va fuera de foco, la aberración cromática aumenta. De hecho, si tú estás sacando una foto de algo y ese algo tiene una aberración cromática dentro del foco, si os vais a la parte de atrás, las zonas que están fuera de foco, veréis que la aberración cromática es muchísimo más cuantificable. Si hacéis un bokeh, por ejemplo, se nota muchísimo en los círculos traseros de bokeh, que están completamente con la aberración cromática, y eso se nota perfectamente. ¿Cómo solventarlo? Pues una buena técnica, ya que tengo esos elementos que entiendo el concepto de aberración cromática, en vez de simplemente dejar la idea ahí en el cajón, pues decir, vale, entendiendo el concepto de que eso se distorsiona con el enfoque, donde por lógica, donde menos aberración cromática haya, es donde más enfocado estará la imagen. Es una técnica más y es un recurso más a utilizar, ¿de acuerdo? Vale, me preguntaban el tema de cómo sacar ojos claros, ¿vale? Con el tema de flash, luces, etcétera, etcétera. Mi recomendación para el tema de sacar ojos claros, ¿vale? Dos opciones. O bien usáis una luz continua o un flash circular, que os va a salir el típico efecto del círculo, y lo hacéis con una luz siempre que ya tengáis la evaluación de luz con los flashes que tengáis o con el estudio y las luces continuas que tengáis. Si disparáis un pequeño flash con 1.16 aproximadamente, con 1.16, que no sea por debajo de 1.8, o sea, con mayor potencia de 1.8, porque entonces sí que resaltará muchísimo, ¿de acuerdo? Podéis conseguir que el anillo del iris se estabilice. Otra opción, a los elementos de luz, tanto continuo como de flash que estéis usando, utilizar un difusor o en vez de dispararlo hacia los ojos, dispararlo hacia el techo. No apuntéis directamente hacia la persona que queréis fotografiar. Un elemento de iluminación es, en vez de disparar hacia la persona, apuntáis hacia el techo con el difusor y utilizáis la pletina de reflexión de luz para que también salga luz hacia la persona que fotografiáis. Con eso que conseguís, con la luz superior, independientemente del color que tenga la habitación, porque eso tenéis que tenerlo en cuenta, que si utilizáis un flash con una luz de una habitación de X color, la persona que estáis fotografiando se va a inundar también de ese color. Ojito al trabajo con balance de blancos y con geles de flash en ese momento, ¿de acuerdo? Y cuando y el flash frontal, lo que es la luz rebotada en la pletina de rebote, ¿vale? Le dará un tono suavizado compensando la luz del techo, ¿de acuerdo? Y conseguiréis que los ojos queden unos ojos de un tono claro y más natural, ¿de acuerdo?
Creo que esta pregunta me la había hecho Javier, creo que fue, o me equivoco. Sí, correcto, ¿vale? Luego, ¿qué es un dock? Me preguntabais qué es un dock. Vale. Un dock es... Os lo voy a enseñar directamente. ¿Vale? Vale, ahí. ¿Lo veis, no? Vale. Esto es un dock, ¿de acuerdo? Esto es un cacharrito, un pequeño anillo circular, ¿de acuerdo? Que lo que hace... Un segundo que me muto mi propia voz. Ahí, vale. A ver si me deja ampliar, que se ve que no quiere dejarme ampliar. Ahí, ¿vale? Esto es un dock. Tenéis que tener presente que cuando compráis un dock, esto es un dispositivo que sirve para calibrar objetivos, ¿de acuerdo? Esto sirve para calibrar la precisión de los objetivos. El otro día, cuando estuvimos viendo en el primer módulo las partes de los objetivos, ¿vale? Y de las cámaras, enseñé unos pequeños anillos, o sea, unas pequeñas tuercas que vienen detrás del espejo, que sirven para hacer esta función. Pero hay algunos que no tienen, y eso estamos hablando de cámara, para el autofoco. Pero el anillo también puede tener defectos de enfoque, ¿de acuerdo? Para eso existen estos sistemas. Estos sistemas hay que tener presente que hay que comprarlo con dos puntos a tener en cuenta. Uno es la marca a la que está diseñado, que estará en el lado donde yo conecto los objetivos, ¿vale? Esto es como la parte interior de un objetivo, donde yo aquí encastro el objetivo, ¿de acuerdo? Tiene su pineado, su punto rojo, etcétera, como todos los objetivos, ¿de acuerdo? Aquí conectaría el objetivo, ¿vale? Y me dice para qué marca sería ese. En este caso sería para un Sigma, ¿vale? Lo tengo para el Sigma. Y al otro lado te está diciendo para qué cámara, ¿vale? Para qué tipo marca de cámara, en este caso para un Nikon. Existe uno por cada combinación de muchas marcas, ¿de acuerdo? Esto sirve para calibrar la precisión del enfoque y algunas otras pequeñas configuraciones, ¿de acuerdo? Eso para la duda que me comentaba alguien. Y otro detalle importante, antes de compraros esto, igual que si os compráis una cámara y ya tenéis objetivos, tenéis que tener presente dos detalles. Cuando hablamos de autofoco, ¿de acuerdo? Esto es para calibrar el autofoco, ¿vale? Tenéis que tener presente dos detalles. Primero, la compatibilidad de objetivos de esto. Esto te marca, tiene una lista de que con qué objetivos es compatible. Y lo segundo es tener presente que cuando cambiáis de cámara, aseguraos por la versión de actualización de la cámara, ¿vale? La cámara que sea y la versión de actualización de la cámara, que es importante porque hay actualizaciones que, por ejemplo, una cámara con una versión 1.02 de alfa te permite utilizar autofoco con X objetivos, pero es que la versión 0.3 resulta que te quita el autofoco de otros objetivos, normalmente compatibles. ¿Por qué? Para generar más monopolio de marca, ¿de acuerdo? Entonces te va metiendo esas actualizaciones. Y hay que tener presente si me interesa o no actualizar mi cámara, en función de esos detalles. Podéis tener un objetivo, por ejemplo, pasa mucho con los Sigma, con los Sigma 500, por ejemplo, 150-500, puede pasar que te compres un Sigma 150-500 y cuando te quieras comprar una D5000 resulta que no te vale. Porque la D5100 resulta, o la 5300, no es compatible con el 150-500 en autofoco. Y te compras la cámara y resulta que no puedes disparar en autofoco. Por eso tener muy presente cuando compráis un objetivo, ver las compatibilidades. ¿De acuerdo? No sé si con esto está claro la duda de qué era el dock. ¿Vale? Que sepáis qué es eso, ¿vale? Vale, me preguntaban también, ¿vale? ¿Qué son los tubos de extensión? Vale, no quiero meterme mucho en qué son los tubos de extensión. Ok. Los tubos de extensión, voy a darle esto al play. A ver si me... Ahí, vale. Estos son tubos de extensión, ¿de acuerdo? Los hay de diferentes calidades y modelos, pero bueno, es un poco tontería porque no lleva ningún tipo de lente. O sea que es un poco tontería el que compréis uno u otro. Lo importante de los tubos de extensión, primero, el para qué son, ¿vale? La idea del para qué son es muy sencillo. Es para aumentar la distancia focal. Donde un objetivo pues no me deja aumentar más la distancia focal. No vale para todos. No vale para todos los objetivos. O sea, el hecho de que yo meta un objetivo en una cámara no quiere decir que me vaya a encastrar aquí. ¿De acuerdo? No vale para todos. Eso es lo primero importante. Normalmente vienen en bloques, ¿vale?
y te está diciendo cuánta ampliación de milimetraje te está haciendo, ¿de acuerdo? En este caso 36 más 20 más 12, la suma pues sería el total, ¿de acuerdo? Vienen muy similares a los conjuntos de ¿cómo se llama? De teleconvertidores. Los conjuntos de teleconvertidores que amplían la imagen vienen en conjuntos muy similares. ¿Vale? La idea de esto es aumentar la profundidad de campo. Yo tengo la cámara en un lado y tengo el objetivo en otro. Si tengo el objetivo pegado a la cámara, mi distancia focal es 1. Si le meto tubo de extensión en medio, la distancia focal se amplía. ¿De acuerdo? Es una forma de ampliar la distancia focal. Se utiliza muchas veces para hacer aproximación en macros. ¿De acuerdo? Es una forma también de utilizarlo. ¿De acuerdo? Entre otras. ¿Vale? Y la premisa de esto, como digo, no es muy importante el tema de la cámara, pero hay que tener en cuenta dos detalles. Primero, que el anillo sea compatible a los objetivos. En este caso son Nikon. Es para Nikons, cámara Nikon y objetivos Nikon. ¿Vale? Tener presente que sirva para los objetivos que os interesa y la cámara que os interesa. Y lo segundo es tener en cuenta el tamaño del anillo, en referencia si tenéis una cámara full frame o una cámara APS-C, ¿de acuerdo? Ese detalle es importante, porque con eso, si ponéis uno que es de formato para una cámara que es APS-C, os va a hacer generar el círculo, que ya de por sí te va a generar un poco el propio tubo de expansión, ¿de acuerdo? O tubo de extensión, ¿vale? Pues esto es el tubo de extensión. Bueno, y con esto, ¿tenéis alguna duda más referente a cuestiones de enfoque? Por supuesto, el tubo de extensión también afecta el enfoque. Por eso he contenido esta pregunta, porque al variar el F también modifica el enfoque. Por eso lo he contenido dentro de las preguntas que me han hecho dentro del apartado del módulo 2. ¿Alguna duda más que me queráis hacer? ¿Alguna pregunta más? Vale, pues en principio doy por cerrado el apartado de preguntas y respuestas correspondientes al módulo 2, ¿de acuerdo?